Yali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate jipan tonali matlacli acatl. Hoy desde el mediodía estamos en la coordenada 10 Carrizo. Una coordenada muy interesante por todo lo que está sucediendo alrededor. Recuerden que estamos en la trecena que rige Iztlacoliuqui, que es advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, y ambos aparecen en la imagen de trecena. En el signo Acatl, que es un signo del rumbo del oriente del Tlahuiztlampa por donde sale el sol, tenemos también a Iztlacoliuqui en otra representación. En la trecena está como bulto mortuorio, pero en el signo aparece no envuelto, sino libre, con una venda en los ojos. Nos está invitando a la introspección y también trae un quetzal en la cabeza, a diferencia del Iztlacoliuqui de la imagen de trecena que trae la flecha rota. Bueno, en el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca y sabemos que la vida nos forja y Yayauqui Tezcatlipoca es el encargado, o bueno, el que se dice en los relatos, que nos va poniendo esos obstáculos o esas pruebas en el camino para que nosotros reconozcamos o nos demos cuenta de lo divino que nos habita, para que fortalezcamos a esa esencia guerrera que también es parte de nosotros. La vida nos va forjando, la vida a veces nos tumba, la vida a veces nos invita a levantarnos. Esa flecha rota de Iztlacoliuqui en la imagen de trecena puede ser para nosotros esos momentos críticos que tenemos, pero tenemos enfrente al espejo. Ahí tenemos que encontrar nuestra luz, porque también Acat representa al rayo solar, a la luz, a la sabiduría, a la entereza de un guerrero que va por una senda florida. Así que no quise pasar desapercibida esta fecha porque también hoy 6 de octubre vamos a tener a partir de las 9:40 y tantos de la noche a la luna llena, la primera luna llena de octubre. Será una super luna. Así que bueno, con todo esto y además sabiendo que el Señor de la Noche es Tlaloc, aquí les tengo unas palabras. Esta noche la luna no es solo una esfera de luz, es el ojo abierto de Tlazolteotl, la gran tejedora, la que barre los caminos e ilumina el campo de nuestra esencia, de nuestro espíritu. En este campo crece Acatl, un carrizo que somos nosotros mismos, en este tonali, en este matlactli Acatl, un numeral que nos invita a la plenitud en este espacio-tiempo. Este carrizo por naturaleza está destinado a ser flecha, a tener dirección, propósito. Sin embargo, las batallas de la vida lo han astillado, lo han quebrado como a la flecha de Iztlacoliuqui. Pero he aquí la magia de esta noche. Tlaloc, con su poder de fecundidad, envía un rocío sutil, no de agua, sino de conciencia líquida. Esta lluvia, aquí ya está lloviendo, no inunda, sino que ablanda la madera reseca de nuestras heridas preparándola. Entonces, la luz de la luna llena, la luz de Tezistecatl, es hoy la mirada de Tlazolteotl y desciende, se convierte en hilos de plata. Ella, la gran recicladora, no desecha los pedazos rotos de nuestra flecha. Con su paciencia, la diosa barre el polvo del pasado y con su sensualidad creadora comienza a tejer esos hilos de luz entre las astillas. Cada hilo es un propósito renovado, una intuición despierta, una fuerza que no sabíamos que aún poseíamos. Así, bajo la luna llena, el carrizo quebrado no es reemplazado, sino reconstruido. La flecha rota se vuelve más fuerte, pues ahora no la une la rigidez, sino el tejido flexible y divino del destino. Somos esa flecha recompuesta por la grandiosa Tlazolteotl, nutrida por la magia de Tlaloc y con la fuerza de Yayauqui Tezcatlipoca. Una flecha lista para volar, no desde la ira, sino desde la sabiduría. Agradezco la oportunidad que tuve de cantar con mis amigas anoche precisamente a esta luna que hoy iba a estar completamente llena. He preparado una sugerencia de ritual para esta noche y es la siguiente. Recuerda que el ritual es un acto de guerra florida contra la propia desidia y fragmentación. Su propósito es utilizar la energía hoy
de Tlaloc y Tlazolteotl, magnificada por esta luna maravillosa, por este Tezistecatl, para reconstruir nuestro propósito y lanzarnos a nuestro camino como lo hace el mismo Yayauquitezcatlipoca. ¿Qué vas a necesitar? Una vara o una rama pequeña que sea recta para que simbolice esa flecha de carrizo. Si tienes un carrizo, mucho mejor. Hilos de colores que te gusten, porque va a ser el tejido de Tlazolteotl. Un cuenco con agua fresca es la misma presencia de Tlaloc y Chalchutlicue, los padres de Tezistecatl. Copal o salvia u otra hierba para sahumar. Es opcional, pero hay que hacer una limpieza. Una vela blanca o una vela plateada. Los pasos para tu ritual. Primero, la limpieza del campo de batalla. Hay que invocar a Tlazolteotl. Buscar un lugar tranquilo donde puedas ver la luz de la luna. Si tienes un sahumerio, pues enciéndelo y pasa el humo por tu cuerpo, por tu espacio, diciendo: Tlazolteotl, gran barredora de caminos, Madre tejedora, limpia de mí lo que ha cumplido su propósito. Barre el polvo de viejas batallas y deja mi esencia pura para la sanación. Segundo paso, la lluvia que ablanda, conectando con Tlaloc. Enciende la vela, sostén el cuenco de agua entre tus manos, elevándolo hacia la luz de la luna. Cierra tus ojos y siente cómo la energía lunar carga el agua. Medita en los atributos que Tlaloc te otorga. Siente la fuerza subiendo desde la tierra, la fluidez del agua en tus venas, el trueno de tu intuición queriendo hablar. Bebe un pequeño sorbo o moja tus dedos y unge tu frente, tu corazón, tus manos, tus labios. El tercer paso es el reconocimiento de la flecha rota, la introspección. Toma la vara o rama en tus manos. Este es tu ser, tu propósito. Obsérvala. Ahora con honestidad y sin juicio, rompe la vara en 2 o 3 pedazos. Al hacerlo, nombra en voz alta qué es lo que sientes que está roto en tu camino de guerrero. Y di: rompo con mi duda, rompo con mi miedo al fracaso, rompo con la herida que me causó. Coloca los pedazos frente a ti, honra tu vulnerabilidad. Es el primer paso del guerrero. Cuarto paso, el tejido del nuevo destino, la reconstrucción. Toma los pedazos de la vara y los hilos de colores. Es el momento de invocar de nuevo a Tlazolteotl, la tejedora, mientras unes los trozos con los hilos, dándoles una nueva fortaleza. Declara tu nuevo propósito. Por cada vuelta del hilo, afirma una cualidad. Tejo en mí la fuerza para continuar, una vuelta. Tejo en mí la claridad de mi meta, otra vuelta. Tejo en mí la abundancia para crear. Tejo en mí la intuición para guiarme. Tejo en mí la voluntad del guerrero. No te preocupes por la perfección. La belleza de esta flecha reside en las cicatrices que ahora unidas con intención y color sanan. Y el quinto paso, el lanzamiento del propósito, el compromiso. Sostén tu flecha reconstruida, ahora un símbolo de resiliencia. Apúntala hacia la luna llena y declara con la potencia del trueno de Tlaloc tu compromiso final. Ante el ojo sagrado de la luna, con la fuerza de la tierra y la claridad del agua, yo, en este caso Lilica Tonac, guerrera del camino, declaro mi propósito reconstruido. Que esta flecha vuele certera hacia mi destino. Que así sea. Deja el agua restante del cuenco y tu flecha bajo la luz de la luna durante toda la noche para que se cargue de esa energía de Tezistecatl. Y mañana temprano coloca tu flecha en un lugar sagrado en tu hogar, en tu cali, en tu corazón, en tu pensamiento, no solo físicamente, sino hacia adentro de ti, y que sea ella un recordatorio constante de tu poder de reconstrucción. Acuérdate que la ritualidad es el camino para descubrir quién eres, hacia dónde quieres ir y todo lo divino que te habita. La ritualidad y el autosacrificio también nos acerca con eso divino, que no está fuera, sino dentro de nosotros. Yo te invito a que, si te ha gustado
esta propuesta de ritual, la hagas, la puedes enriquecer o la puedes hacer completamente diferente, pero no desaproveches la coincidencia de este Matlactli Acatl, que se ve representado el tonali en esta lámina de trecena, en estos regentes, con esta armonía que nos da esta primera luna llena de octubre, que también es una superluna y es llamada la luna de cosecha. ¿Qué vas a cosechar o qué de esa cosecha vas a poner en movimiento? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Bueno, pues vamos a decir, hoy yo mismo soy Matlactli Acatl, la fuerza del guerrero que se reconstruye, que se levanta y que se asume como hijo de Yayauqui Tezcatlipoca, con la capacidad de mirar hacia adentro que le da el mismo Iztlacoliuqui para ser fértil como Tlaloc y brindar el tona a donde quiera que uno vaya. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Voy a estar aquí siempre que tenga la motivación suficiente, el ánimo, el entusiasmo y que la gran tejedora, la Solteos, me lo permita. Pero tú estás muy cerquita de mí. Acuérdate, a un WhatsApp a través del 272-237-1664. ¡Timotasque!